Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El predicador, reverendo Gerald Glynn, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Glynn ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Glynn ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, y los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo se refiere a nuestro anhelo por el regreso del Señor, su venida en las nubes. La trompeta final sonará en todo el mundo, y el Señor vendrá en el aire, en su gloria.
Los que han muerto creyendo en el Señor resucitarán y tendrán un cuerpo resucitado, a pesar que su cuerpo físico ya se haya descompuesto. Aquellos creyentes que estén vivos serán arrebatados en el aire en un instante y entrarán al banquete de las bodas del Señor. Entonces habrá un gran caos en esta tierra, ya que mucha gente repentinamente desaparecerá. Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41 cita: Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Se imaginan lo horrorizado que estarán los que se quedan en este mundo al ver que la gente a su alrededor de repente desaparecerá así como así? Los que no han creído pero han escuchado el Evangelio se lamentarán diciendo: la palabra que predicaban los pastores era cierta. ¿Por qué no la creímos? Y habrá gran caos y confusión. Pero los que sentirán la mayor tragedia son aquellos que asistían a la iglesia pensando que creían en el Señor y sin embargo permanecerán en esta tierra. Ciertamente sabían del regreso del Señor, de los 7 años de la gran tribulación y del cielo y del infierno, y pensaban que eran salvos, pero no fueron arrebatados en el aire. En ese momento su temor y miseria irá más allá de toda descripción. Por favor, tan solo imagínense estar en esa situación. ¡Qué terrible sería! Saben de los 7 años de la gran tribulación y del infierno. Si saben que van a pasar por la gran tribulación y que además irán al infierno, qué miserable deberían sentirse. ¿Por qué, pues, tiene que pasar todo esto? Es porque creían que tan solo diciendo Señor, Señor, serían salvos, y que no debían de hacer nada para cuidar y conservar esa salvación. Aun si lo sabían, no lo creían. Hoy continuaremos la última prédica. Les compartiré los pecados que son de muerte y de la situación de aquellos que dicen creer, pero que en realidad no son salvos. Oro en el nombre del Señor para que puedan guardar este mensaje en su corazón y así tengan la seguridad de su salvación y disfruten de la vida eterna. Amados hermanos, en la última prédica les hablé sobre el primero de los pecados que llevan a la muerte, que era blasfemar, hablar en contra y oponerse al Espíritu Santo. Ahora bien, blasfemar, hablar en contra y oponerse al Espíritu Santo son las palabras y las acciones que van en contra de las obras del Espíritu o que impiden que la obra de Dios se lleve a cabo. A diferencia del caso de los no creyentes que persiguen a la iglesia, se trata en este caso de los que dicen que tienen fe y que conocen la verdad, pero que aún así se oponen a la obra de Dios con palabras y hechos perversos. Incluso hoy en día, algunos de palabra y de hecho blasfeman las obras del Espíritu Santo que se realizan en el nombre del Señor, presenciando incluso la sanidad de diversas enfermedades y dolencias y la liberación de espíritus demoníacos. Ellos aún afirman que estas obras hechas por el Espíritu son manifestaciones de posesión demoníaca o que son obras de Satanás. Esparcen falsos rumores para estorbar y trastornar el obrar de Dios. En la Biblia, cuando Jesús demostraba sus poderosos hechos, los de buen corazón no se atrevían a oponerse a Dios de esa manera. Una obra del poder de Dios que no podía ser hecha por el hombre tenía lugar. Los ciegos volvían a ver. Al ver esto, el pueblo daba gloria a Dios y declaraban que el hombre que hizo esto venía de Dios. Reconocían que eso había sido hecho por el poder de Dios. Le daban gloria a Él y le agradecían por haber tenido compasión de ellos. En el momento en que veían las obras del Espíritu Santo, los que tenían una buena conciencia no podían decir ninguna blasfemia por temor al Dios vivo. Los espíritus malignos no tienen el poder para sanar enfermedades ni dolencias, y aun si lo tuvieran, nunca echarían fuera a los demonios y sanarían a los enfermos, ya que al hacerlo estarían dando la gloria a Dios. Si los ciegos llegan a ver y los mudos a hablar, y cuando las señales y prodigios de Dios
tienen lugar? ¿Acaso no damos la gloria a Dios en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo podría ser esto una obra de Satanás? Es igual que estorbar las obras de cualquier siervo de Dios que manifiesta el poder del Todopoderoso y que es respaldado por Él. Es rechazar a alguien que tiene el apoyo de Dios y es negar las obras que el Espíritu Santo realiza a través de Él y es, en conclusión, oponerse a Dios. En la segunda parte de Éxodo capítulo 16, versículo 8, el pueblo que había salido de Egipto se quejó en contra de Moisés y Aarón, porque no tenían alimento. Y dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿quiénes somos? Dios se refiere a Moisés y a Dios mismo. Continúa el pasaje, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Esto quiere decir que las murmuraciones del pueblo no eran contra Moisés, sino contra Dios. El pueblo, de hecho, murmuraba contra Moisés. Pero murmurar contra el siervo de Dios, a quien él está usando con su poder, es murmurar contra Dios mismo. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, se lee cuando el pueblo de Israel no quiso que el profeta Samuel gobernara más sobre ellos, y le pidieron un rey. Y dice la Escritura, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. También fue en contra de Samuel, pero realmente era contra Dios. Dios dice, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Asimismo, en el Nuevo Testamento, cuando unos trataron de engañar a Pedro, fue como intentar engañar al Espíritu Santo y mentirle a Dios. Ananías y Zafira decidieron vender una propiedad y darle el importe a Dios. Sin embargo, sintieron codicia y ocultaron parte del dinero de la venta, pretendiendo delante de Pedro haberlo dado todo. Sobre esto, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 cita, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué está diciendo Pedro? Dice que es una obra de Satanás. Continúa el versículo, para que mintieses al Espíritu Santo. Pedro no está diciendo que le mintieron a él, sino al Espíritu Santo. Continúa la Escritura, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías le mintió a Pedro, pero fue como engañar al Espíritu Santo y a Dios mismo. Apenas oyeron esto, Ananías y Zafira cayeron muertos. Zafira también cayó muerta. ¿Por qué se registra este hecho en la Biblia? Nos dice que engañar a un siervo de Dios que está con Dios es engañar al Espíritu Santo y mentirle a Dios. Los que hacen esto no serán salvos. La versión King James en inglés dice que renunciaron al Espíritu, lo que significa que no fueron salvos. Si exhalaban su Espíritu, habrían sido salvos. Los animo en el nombre del Señor a que recuerden estas palabras, para que jamás blasfemen, ni hablen en contra, ni se opongan a Dios. Para su información, algunas personas atraen demonios a sí mismas y los echan fuera de nuevo. Esto no tiene nada que ver con el obrar del Espíritu Santo. Algunos dicen que todo es obra de los demonios. Por ejemplo, si alguien tiene dolor de cabeza, dicen que su cabeza está poseída por un demonio. Y la persona enferma acepta este hecho. De esta manera, si esa persona realmente acepta que ese dolor viene de un demonio, entonces los demonios de hecho podrán entrar en esa persona. De acuerdo a las leyes del mundo espiritual, todo se hace de acuerdo a lo que se declara o se confiesa. Sin embargo, debido a que este no es un caso en el que la persona está poseída completamente por un demonio, es muy probable que poco tiempo después puede echarlo fuera. Por eso, algunos tienen esa experiencia que demonios entran y salen de ellos frecuentemente. Eso es tan solo aceptar y echar fuera demonios. Esto no es una obra del Espíritu Santo. En el caso de los hijos de Dios que tienen fe, los demonios no pueden entrar tan fácilmente. Solo cuando entrega su corazón y pensamientos, entonces estos demonios pueden tomar su corazón y su mente.
Al hacerlo, las obras de Satanás se llevarán a cabo, y si entrega también su corazón, el demonio entrará en él y permanecerá allí. Eso es cuando está poseído por un demonio. Como el corazón de los creyentes es el templo donde vive el Espíritu Santo, los demonios impuros y sucios no pueden entrar allí libremente. Y si aceptan al demonio y lo llaman con sus labios, eso no es correcto ante Dios. También, algunos insultan o golpean a la persona que tiene un demonio para echarlo fuera. Eso tampoco está de acuerdo a la verdad, y el Espíritu Santo nunca obra así. Aun cuando alguien esté poseído por un demonio, debemos tratar a esa persona amablemente. Cuando echamos fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, tan solo debemos ordenarlo con la palabra y no usando maldiciones ni pegándole a la persona. Nuestro Señor Dios, el Dios de todo espíritu, creó el cielo y la tierra por medio de su palabra. Nosotros también debemos ordenarlo con la palabra. ¿Cómo echó fuera demonios nuestro Señor? Él mandó: espíritu inmundo, sal. Dijo espíritu inmundo porque los demonios viven en lugares sucios, entran en las personas cuando su corazón está sucio. Por eso tan solo ordenó: tú, espíritu inmundo, sal. No dijo ninguna mala palabra. Podemos tan solo ordenar con palabras. Sucede lo mismo en la sanidad. Solo debemos ordenar que la gente se sane. Como los demonios son sucios, algunas veces Jesús dijo espíritu inmundo al echarlo fuera. Pero Jesús, que es santo, no los insultaba diciéndoles groserías. También, aun cuando golpeen a una persona endemoniada, el demonio, que es un ser espiritual, nunca sentirá dolor y no saldrá por temor. Hay algunos así en Corea. Meten sus dedos en los ojos de la persona endemoniada para sacarle los demonios. Si tienen la autoridad para echar fuera demonios, estos saldrán temerosos tan solo ordenándolo en el nombre de Jesucristo. Espero que puedan discernir estas cosas y que no sean de ninguna forma engañados. En algunos casos, los demonios no salen incluso si los echan fuera. Sí, no todos los demonios salen. ¿En qué caso sucede esto? Ya se los expliqué en la serie de sermones sobre el mundo de los espíritus malignos. Cuando los demonios entran en las personas que blasfeman y resisten al Espíritu Santo, estos no salen aún si lo ordenan en el nombre de Jesucristo. Además, si los demonios entran en aquellos que han crucificado nuevamente al Señor o en los que voluntariamente cometen pecados que son de muerte, simplemente no saldrán. ¿Por qué es esto? Es porque en verdad no son hijos de Dios, no son hijos de la luz, sino del diablo. Y por eso los demonios no saldrán, aun si lo ordenan en el nombre de Jesucristo. Esas son las reglas del mundo espiritual. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? En estos casos, el poseído no está en sus cabales ni en su conciencia, pero en algunos momentos recupera su conciencia. En ese instante deberá arrepentirse completamente y, además, su familia deberá ayunar y orar por él y arrepentirse totalmente con verdadero amor. Luego de ese total y completo arrepentimiento, al momento de recibir la oración de un hombre ungido con el poder de Dios, los demonios saldrán. Sin arrepentimiento, no saldrán. Amados hermanos en Cristo, el segundo de los pecados que lleva a la muerte es exponer a vituperio público y avergonzar públicamente al Hijo de Dios, crucificándolo otra vez. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 declara: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Este es el caso de quien ha recibido el Espíritu Santo. Conoce que hay un cielo y un infierno y ha oído y creído la palabra de verdad, pero abandona y deshonra a Dios cediendo a las tentaciones del mundo. Incluso si uno escucha el Evangelio y comienza a ir a la iglesia, si solo cree con su mente y regresa al mundo, todavía podría tener otra oportunidad para salvarse. Por eso, algunos con esta fe, solo de conocimiento, dejan la iglesia y vuelven. Pero los que han recibido la gracia de Dios por la obra del Espíritu Santo y vuelven al mundo, Satanás obrará en ellos con mayor fuerza. Causarán mayor mal que los incrédulos, negarán la gracia que antes recibieron e incluso perseguirán a la iglesia. Aquellos que exponen al Señor a la vergüenza no pueden recibir el espíritu de arrepentimiento y como no pueden ser perdonados, finalmente irán al infierno. Fue el caso de Judas Iscariote, quien fue uno de los discípulos de Jesús. Él aceptó a Jesús como Salvador y fue escogido como uno de los 12 discípulos. Estuvo al lado del Señor durante su ministerio. Fue testigo de cómo Jesús resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. También de cómo calmó las aguas y la tormenta, de cómo abrió los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Sin embargo, al final traicionó a su maestro buscando su propio beneficio y lo entregó por 30 monedas de plata. Luego que Jesús fuera arrestado, Judas tuvo un gran remordimiento de conciencia y trató de arrepentirse, pero no lo pudo conseguir. No importa cuánto dolor sintiera en su corazón, Dios no aceptó su arrepentimiento y finalmente, no pudiendo soportarlo más, se suicidó. Finalmente, el tercer pecado que lleva a la muerte es cuando deliberadamente se peca luego de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 cita: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto se refiere especialmente a los que, conociendo la verdad y diciendo que tienen fe, intencionalmente practican la injusticia que está prohibida por Dios. Acerca de esta clase de personas, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ya sea que lo sepan o no, de ninguna manera serán salvos, pero los que pecan conociendo la verdad recibirán un mayor castigo. Ya les he dicho que hay 4 niveles en el infierno. Hay relativamente castigos más duros que otros. Aquellos que pecan sabiéndolo irán a lo profundo del infierno. Los que pecan sin saberlo irán al primer nivel en el infierno. Por eso sería mejor no saberlo. Esto no quiere decir que serán salvos solo porque no saben lo que hacen. Como dice el pasaje, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios los compara con los perros y los puercos porque continúan pecando repetidamente. Continuar pecando voluntariamente es cuando comete un pecado, se arrepiente, pero lo vuelve a hacer una y otra vez. Nuestro Señor dice que estas personas son como perros y puercos, y que yo sepa, ningún perro ni cerdo será salvo y entrará al reino de los cielos. David, el rey de Israel, una vez fue tentado y cometió un grave pecado: matar. Pero cuando el profeta vino ante él y le señaló su pecado, inmediatamente se arrepintió y se apartó del pecado. El rey había ideado un plan para matar a un inocente. Sin embargo, se arrepintió inmediatamente cuando el profeta le señaló su pecado. Sin embargo, no solo se arrepintió completamente, sino que además con humildad soportó y pasó las pruebas que causaron ese pecado.
Así pudo echar fuera a la naturaleza pecaminosa de su corazón y llegar a ser un hombre perfecto delante de Dios. A través de esas pruebas, David pudo llegar a santificarse aún más. Y así no dejó que mataran a un hombre que lo estaba maldiciendo cuando huyó de Jerusalén. Cuando sus hombres quisieron matarlo, David los detuvo. También David ordenó a sus siervos y comandantes de su ejército que no mataran a su hijo, que se había rebelado contra él e intentaba asesinarlo. Por medio de esta prueba llegó a santificarse. No obstante, ¿qué pasó con Saúl, el primer rey de Israel? Cuando pecó desobedeciendo a Dios, el profeta Samuel le señaló su pecado, pero no se arrepintió en su corazón. Dijo que había desobedecido, pero que no había sido su culpa, sino la del pueblo. Trató de cubrir su falta y lo único que deseaba era mantener su dignidad ante el pueblo. Solo daba pretextos y excusas. Y como Saúl solo daba excusas y no hubo arrepentimiento en su corazón, continuó pecando una y otra vez contra Dios. Sus pecados fueron acumulándose y levantaron un muro contra Dios y fue desechado totalmente por él. Sucede lo mismo con los creyentes hoy. Si tienen fe y conocen la verdad, el Espíritu Santo se entristecerá y les hará saber cuando han pecado. Pero algunos de ustedes, a pesar de eso, desobedecen y pecan a escondidas. Por eso, si se arrepienten, dejarán completamente el pecado y en forma natural vivirán en la luz, produciendo y dando buenos frutos. Cuando pecan, primero ven y oyen cosas incorrectas, entonces pecan en su corazón y finalmente eso se expresa en hechos. Por eso, si no tienen ningún deseo de volver a pecar, en primer lugar, no verán ni oirán nada malo ni injusto. De hecho, deben cortar con toda ocasión que lo lleven a ver esas cosas. No obstante, incluso después de arrepentirse, algunos no echan fuera las tentaciones, sino que continúan viendo y oyendo cosas malas, hasta que finalmente llegan a pecar. Si voluntariamente pecan de esa manera, Dios los abandonará y no podrán recibir el espíritu de arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo finalmente se apagará. Veo algunos de ustedes que dicen que se arrepintieron y no sanan de sus enfermedades. Si realmente se hubieran arrepentido y hubieran venido para recibir mi oración, estarían sanos de cualquier enfermedad. He visto infinidad de casos hasta ahora. Ustedes también han podido ver a todos los que dan testimonio que han sido sanados luego de haberse arrepentido totalmente. Sin embargo, algunos dicen que no sanan incluso después de haberse arrepentido. Pero hay dos clases de arrepentimiento. Uno es hecho por la gracia de Dios y el otro es cuando tan solo se derraman algunas lágrimas de pura emoción. Sin la gracia de Dios, ustedes tan solo serán más emotivos que otros y únicamente llorarán un poco más. Y luego dicen que se han arrepentido llorando. Sin embargo, no ha sido el arrepentimiento verdadero que viene por la gracia de Dios. Poco después veo a esas mismas personas pecando otra vez. Sí, las veo pecando otra vez. Pecan una y otra vez, como el perro y la puerca que hemos mencionado. Eso demuestra que Dios no aceptó su arrepentimiento. Si verdaderamente se arrepienten, nunca más cometerán ese mismo pecado otra vez. Queridos amigos, aun si desean arrepentirse y ser perdonados, no podrán hacerlo a su modo. Deben recibir la gracia de Dios y su espíritu de arrepentimiento. Y entonces, solo entonces, Dios aceptará su arrepentimiento y lo perdonará. Si no se arrepienten y no derriban ese muro de pecado ante Dios, como se lee en Éxodo capítulo 32, versículo 33, que cita, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré, es decir, Dios borrará. Continúa el pasaje, yo de mi libro, que es el libro de la vida, su nombre será borrado del libro de la vida, aun si está escrito en él.
En Apocalipsis también se dice que Dios borrará su nombre si pecan y ensucian sus ropas, es decir, si pecan y no circuncidan su corazón. Asimismo, en Primera de Tesalonicenses, Dios nos manda echar fuera toda forma de maldad y no apagar al Espíritu Santo. Hay muchos pasajes en la Biblia que se refieren a borrar los nombres del libro de la vida. Sin embargo, si cometen pecado de muerte, no podrán recibir la gracia para arrepentirse y Dios alejará su rostro y solo tendrán que esperar el día del juicio. Los exhorto en el nombre del Señor a que nunca jamás cometan estos pecados que conducen a la muerte. Tampoco deben pensar que ahora pueden cometer pecados que no llevan a la muerte. Si levantan muros de pecados, aun si son pequeños, no podrán recibir la llenura del Espíritu Santo y muy probablemente serán tentados por Satanás. Es el camino para cometer los pecados que son de muerte. O, si solamente han recibido la salvación, esto es simplemente ser salvo. Deben lavar estos pecados y llegar a la santificación, o no podrán ir a una buena morada en el cielo, incluso si son salvos. Así, debemos continuamente echar fuera los pecados y llegar a ser hijos santos y perfectos de Dios. Por eso, los hijos de Dios tienen que luchar contra todo pecado hasta el punto de derramar sangre y echar fuera toda maldad y toda forma de maldad para recuperar la imagen perdida de Dios. Si recuperan la imagen perdida de Dios, entonces Él comienza a intervenir en su vida. Un diácono me contó su historia. Me dijo: reverendo, antes yo estaba asistiendo a otra iglesia. En ese tiempo, en los domingos, solo asistía al culto y luego salía a pasear y a divertirme. Sin embargo, Dios no lo castigaba ni le pasaba nada. Pero luego que vino a la iglesia Manmin, oyó la palabra de Dios sobre el día domingo y cómo guardar el día del Señor, y aún así no la cumplió. Venía solo al culto de la mañana y luego se iba de paseo y a divertirse. Entonces tuvo un accidente. Su mamá casi se ahoga y con las justas pudieron salvarla. Inmediatamente después de esto se arrepintió y le prometió a Dios que nunca más dejaría de guardar el día domingo. Jamás volvió a infringir el día del Señor. Sucede lo mismo con los diezmos. Él nunca daba el diezmo correcto. Entonces Dios comenzó a intervenir en su vida. Se arrepintió y comenzó a dar el diezmo correcto. Dios interviene cuando está haciendo algo equivocado para llevarlo por el camino de la bendición. La intervención de Dios es muestra de su amor. También se nos dice en Hebreos que debemos resistir el pecado hasta la sangre. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces viene el castigo de Dios. Pero, ¿a quién castiga Dios? Castiga a sus verdaderos hijos e hijas. Si Dios no lo castiga aun si peca, eso significa que no es hijo legítimo de Dios. Por eso Dios no lo castiga. Si son amados por Dios, Él intervendrá en sus vidas. Si hace algo equivocado, Él lo disciplinará para que pueda corregirse inmediatamente. Pero primero el castigo será ligero, porque es solo para que se pueda dar cuenta de su pecado. Sin embargo, si no lo escucha y vuelve a pecar, entonces la disciplina se hace un poco más fuerte. Si aún así no lo escucha por tercera vez, Dios alejará su rostro de usted. Como no hace caso después de 3 advertencias, Dios oculta su rostro de usted y ya no interviene más en su vida, incluso si no viene al culto el domingo o no da el diezmo. Tan solo dirá: no tienes nada que ver conmigo, no eres hijo mío. No deben llegar a esta situación. El que Dios intervenga en nuestra vida es una muestra de su gran amor. Hay una gran diferencia entre los padres que corrigen o no los errores de sus hijos. Si no aman a sus hijos, no harán nada, incluso si ellos hacen cosas malas, tienen malas compañías y otras cosas parecidas. Eso quiere decir que no hay amor entre padre e hijos. Termino el mensaje. Estimado público televidente, al inicio de nuestra iglesia, en la oración de madrugada, Dios me hizo saber de antemano que un hermano en particular iba a caer en pecado. En ese momento solo éramos unos cuantos cientos de personas.
Por eso Dios me decía lo que iba a suceder con los hermanos. Este hermano estaba viviendo una buena vida de fe, asistiendo al culto los domingos y también a la vigilia de los viernes. Sin embargo, Dios me dijo que iba a ser tentado para que creyera que no debía de guardar todo el día domingo para Dios. De hecho, de un momento a otro, dejó de venir a la iglesia. Cuando nuestros hermanos lo visitaron y le preguntaron por qué no venía más a la iglesia, él les dijo que había escuchado el sermón de otro pastor que decía que se podía trabajar el día domingo y por eso quería ir a esa otra iglesia. Quería ganar dinero el domingo y llevar una cómoda vida cristiana. No quiso que nuestros pastores lo volvieran a visitar. Sin embargo, ¿es solo la palabra de un pastor en particular o únicamente la enseñanza de una iglesia en especial la que nos manda que consagremos correctamente el día domingo al Señor? No, no es así. Es claramente la palabra de Dios y es una obligación si queremos tener vida eterna. Aún así, algunos son tentados por sus deseos, por eso cierran sus oídos y abandonan el camino de vida. Algunos líderes de nuestra iglesia también se fueron. ¿Qué están haciendo ahora? Van a otras iglesias, pero también trabajan los domingos. No vienen aún si los invitamos. ¿Por qué? Porque quieren trabajar y ganar dinero también los días domingos. No deben escuchar las palabras de un hombre, sino la de Dios. La palabra de Dios siempre nos dice que debemos consagrar todo el día domingo, no solo la mitad del día. Dios prohíbe que compremos y vendamos el domingo. La Biblia nos dice que ese es indudablemente el camino a la muerte y a la perdición. Escuchan a un ciego que guía a otro ciego y ambos están yendo por la senda de la muerte. Sin embargo, les gusta más la otra iglesia porque los dejan ganar dinero los domingos. No deben dejarse engañar. Vamos a la iglesia a orar y a servir a Dios para ser salvos. Y si no lo somos, todo lo demás no vale nada. Si yo no predicase sobre el pecado, sino solo les dijera, van a recibir siempre bendiciones, eso sería mucho más fácil para mí. Pero si así lo hiciera, muchos de ustedes vivirían igual que la gente del mundo y muchos no serían salvos cuando el Señor regrese. Si les enseñara que pueden guardar el domingo como quieren y vivir una vida cómoda, habría infinidad de miembros en nuestra iglesia, ya que aquí se dan muchas señales y prodigios. Nadie se iría de la iglesia, tan solo vendrían y se harían miembros. Pero debido a que les enseño a vivir por la palabra y en la luz, muchos piensan que es difícil y por eso se van de la iglesia. Más aún, el poder de Dios y las evidencias del Dios vivo ya no se verían más en esta iglesia. Las obras poderosas que Dios hace en esta iglesia son la evidencia que Dios está complacido tanto con el siervo que proclama esta verdad como con la iglesia que la practica. Sin embargo, si no enseño correctamente la verdad, sino que me vuelvo como un ciego guiando a otro ciego, entonces Dios no mostrará más sus poderosas obras en esta iglesia. Amados hermanos y público televidente, nuestro Señor sufrió un dolor tan grande en la cruz para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, esto no significa que como Él pagó el precio de nuestros pecados, entonces podemos vivir pecando. Nuestro Señor fervientemente nos pide que vivamos en la luz, que nos despojemos de toda suciedad de pecado por el poder de la preciosa sangre de Jesucristo y que recobremos la imagen perdida de Dios. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, nuestro Señor y sus discípulos, el apóstol Pablo, Esteban y otros hombres de Dios, todos ellos enseñaron al pueblo a echar fuera el pecado. Por eso, sin los mandamientos que nos dicen que debemos echar fuera todo pecado, que debemos echar fuera toda forma de maldad, vivir en la luz y huir de la injusticia, muy poco quedaría en la Biblia. No obstante,
No hay ni un solo versículo que nos diga que podemos ser salvos, incluso si pecamos. Muchas veces les he pedido que me traigan un solo versículo en la Biblia que indique que podemos ser salvos si continuamos pecando. Les he dicho que daré un gran premio a quien lo traiga, pero nadie me lo ha traído. ¿Por qué? Porque no hay tal versículo. Por el contrario, en numerosos pasajes de la Biblia menciona que no seremos salvos si pecamos. Únicamente se menciona que debemos echar fuera todo pecado. Entonces, ¿qué decisión tomará? ¿Escogerá ser un cristiano tibio? Deben buscar la vida eterna aún si es difícil. Si realmente conocemos y creemos en el amor del Señor, es evidente que viviremos una vida santa, no teniendo nada que ver con el pecado. También, si solo ama al Señor y anhela la mejor morada en el cielo, no le será difícil vivir por la verdad. Más bien, estará lleno de gozo y de felicidad. Espero que con fe sean uno con el Señor y vivan completamente en la luz. Oro en el nombre del Señor para que terminen su preparación como su novia y preparen el aceite de la llenura del Espíritu Santo para que puedan recibir al Señor, nuestro novio, con gozo y alegría. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación
que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 주께서 내게 기름 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 주께서 내게 기름 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하심이라. 나를 보내사 망상한 자를 고치며 나를 보내사 눈먼 자를 눈뜨게 하고 나를 보내사
주님의 성령 내게 임하여 하늘의 영광 나타내게 하소서. 주님의 성령 내게 임하여 하늘의 영광 하늘의 영광 나타내게 하소서.